Estamos listos para partir esta edición de Voces del Poder, nuestro panel de cada mañana para conversar sobre la agenda política. Pierina Ferretti está con nosotros, directora ejecutiva de Nodo 21. ¿Cómo estás, Pierina? Muy bien, Sebastián. ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, sí, de nuevo. ¿Todo bien? Con marzo que se nos vino encima. Y rapidito, ¿eh? Sí, Rapidito. este año no da tregua. Y gracias por estar con nosotros, Pierina. Y Pedro Fierro está con nosotros, investigador de Piensa y director del Centro de Liderazgo de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo está, Pedro? Muy bien. Bienvenido. Siempre que gane el Everton estamos bien. Y no es muy fácil, así que... Y eso pasó el fin de semana. Pasó el fin de semana. Fanático de Everton de Viña del Mar. Gracias por estar con nosotros. ¿Primera vez en el panel, Pedro, o había sido? Segunda vez, creo. Segunda Sí, vez. vine hace No, un habíamos mes más o encontrado. menos. Sí, Ah, no tuve la ya. suerte de estar contigo ni con Pierina, pero tuvimos una buena conversación ahí con Simón. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sumarte al panel de Voces del Poder. Bueno, partamos con el tema de esta semana y lo que va a marcar además de aquí hasta el 11 de marzo el cambio de mando, este desaguisado que se produjo ayer, este quiebre en el proceso de transición entre el gobierno y el gobierno entrante. Después de que se generara esta reunión bien breve, de cerca de 20 minutos, con el término abrupto de ella, y se acaban ya las reuniones bilaterales, ya no hay trabajo más que el administrativo que va a continuar solamente. Pierina, ¿qué evaluación haces tú del episodio de ayer, que es el corolario además de las tensiones que se habían generado en las semanas anteriores? Bueno, me parece súper lamentable, la verdad, y bien vergonzoso. Creo que es una más de las pobres polémicas de palaciegas, digamos, entre la élite política que a la ciudadanía le importa poco y nada. Y creo que el presidente electo ha tenido, digamos, una actitud muy poco republicana, pese al partido que fundó y en el que milita, haciendo, ¿cierto?, un escándalo, haciendo un hecho político sin contenido, digamos, para marcar, creo, diferencias, para golpear al gobierno saliente. ¿Por qué sin contenido? Porque si tú vas al fondo, digamos, acá se están ocultando los temas que son importantes, ¿ya? Nuestro país, ¿cuál es la estrategia del presidente entrante respecto a qué hace un país como el nuestro, que es un país pequeño, que depende completamente del comercio internacional y cuyo principal socio comercial es China? ¿Cuál es la estrategia en un momento de disputa de hegemonía global, donde Estados Unidos va a presionar a los países de América Latina en su estrategia de retomar el control hemisférico? ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo nos vamos a asociar con los distintos países del continente? Eso es lo que tenemos que estar discutiendo. No que me avisaron, no me avisaron, que no contesto teléfonos desconocidos. Eso realmente son pobres polémicas. Acá lo que tendrían que estar discutiendo el presidente saliente, el presidente entrante, es cuál es la estrategia de Estado, del Estado de Chile, en un contexto global muy jodido, muy complicado, que no se va... Esto no va a mejorar en el corto plazo, solo va a empeorar. Y países como el nuestro, pequeños, dependientes del comercio internacional, tienen que tener muy clara una estrategia para no quedar como jamón del sándwich entre dos grandes potencias, una en declive, otra en ascenso, que las dos son importantes socios comerciales de nuestro país. Entonces, la verdad, esos son los temas de fondo. No quién me llamó primero, quién llamó... Esas, la verdad, que son polémicas pobrísimas. Entonces, a mí, la verdad que como ciudadana me indigna, porque hay cuestiones muy importantes para el futuro del país que no se están discutiendo. Pedro, ¿cuál es tu visión? Yo creo que es bueno partir por lo que estamos de acuerdo, porque a mí también me parece, tal como dice Pierina, que una situación lamentable, vergonzosa e indignante también. Pero para mí lo que no estoy de acuerdo quizás es con que esto no tiene contenido. Yo creo que tenemos que preguntarnos sinceramente por qué llegamos donde estamos, y por qué llegamos donde estamos es porque no se hizo bien la pega. Y yo creo que acá sí hay contenido para los entrantes, de decir, oye, no estamos en condiciones de seguir con este tipo de cambio de mando. O sea, estamos hablando de... ¿Quién no hizo la pega, Pedro? Es que yo creo que ahí la responsabilidad recae en el presidente en ejercicio. Y lo digo con toda la claridad, porque esto se sabía. Mira, el tema del cable chino es un tema sensible, pero el tema del cable chino pasa a ser urgente desde el 20 de febrero, cuando se sanciona en particular, ¿cierto?, al ministro Muñoz. Dicho eso, a mí me parece que desde ahí en adelante tampoco se hizo bien el trabajo de comunicar correctamente a los entrantes, ¿cierto?, de la magnitud del problema. O sea, estamos hablando acá
en particular de información que fue más bien parcial, información equívoca. Yo voy a asumir de que ambos dos están diciendo la verdad. La verdad es que yo tengo la mejor opinión personal y humana de tanto el presidente en ejercicio como el presidente entrante. Pero aún con eso, es cierto que hay una información que al menos es parcial y que es poco transparente. Y eso se viene dando desde antes del 20 de febrero hasta después. Recordemos que... Pero, perdona, Pedro, pero que el presidente Boric le haya comunicado al presidente electo el 18 de febrero, vía telefónica, que tenían que hablar de este tema, que hay un proyecto sobre el cable submarino y que además hay amenaza de Estados Unidos, que son los dos antecedentes a grandes rasgos que puso sobre la mesa en esa conversación, ¿no fue suficiente? Es que para nada, si en el fondo lo que se sostiene de la OPE, digamos, es bastante también comprensible, y es que el presidente estaba muy urgido por hacer ese llamado, porque tenía una conferencia que dar en un par de horas, digamos. Y una vez que da esa conferencia y que el Eso presidente... el 20 de febrero ya. Claro, el 20 de febrero. Sí. Una vez que el presidente Kass, cierto, no le contesta, después de ese 20 de febrero nunca más volvieron a hablar de este tema. En el fondo, a mí me da la impresión de que es bastante comprensible el enojo por parte de la OPE, de querer utilizar a los entrantes para decir esto ya fue conversado, estamos en una política de Estado, con toda la gravedad que eso implica. Pierina. No, a ver, yo acá discrepo en la perspectiva, cómo ponemos las cosas y cómo las evaluamos. Acá no estamos hablando de relaciones entre personas. Me enojé, no me enojé, comprendo la molestia aquí. A uno no debiera importarle si la OPE se enoja o no se enoja, si Kast se enoja o no se enoja. Estos no son dos papás peleando, estos no son dos pololos peleando. Acá tenemos a dos jefes de Estado que tienen que velar por los intereses del país, ante un país que está amenazando nuestra soberanía, castigando a autoridades en ejercicio. Eso es muy grave, eso no lo habíamos visto en la historia de la República. Entonces acá se pueden enojar, se pueden molestar, da lo mismo. Habría que seguir igual con el trabajo. Pero por supuesto, si aquí lo que importa es el interés nacional, el interés del país, y uno ahí se mete al bolsillo su orgullo, sus enojos, puede hacer el punto, puedes criticar, para eso están los puntos de prensa, para eso tienes a tu vocera, perfecto, ya. Pero acá lo que tiene que haber es una continuidad institucional y sobre todo una estrategia. Acá estamos en un momento muy complicado. Es que entonces, lo que dicen del equipo del presidente electo, perdón Pedro, pero es que se rompen las confianzas de alguna manera, no solo por esto, sino por otros temas más. Pero es que mira, aquí esas son excusas baratas. La verdad que acá confianza, no confianza, los políticos se dicen de todo, se agarran de las mechas, se dicen de todo y se sientan a conversar igual. Estamos acostumbrados a estos espectáculos. Acá la verdad que son razones que se esgrimen que son completamente espurias. Entonces eso es lo que molesta, porque acá hay cuestiones mucho más de fondo que si te molestaron las formas, que si consideraste que la información era insuficiente. Al final esto es palabra contra palabra y da lo mismo. Sí, solo dos puntos. O sea, a mí me parece del todo impropio decir que estamos acostumbrados a esto. O sea, yo no estoy acostumbrado a esto y tampoco quiero estarlo. Estamos viendo a un presidente en ejercicio tratando al presidente entrante de mentiroso. Recién escuchábamos a Constanza Martínez tratándolo al menos 5 veces de mentiroso y después llamando al diálogo. Uno no puede llamar al diálogo llamando al otro mentiroso. Entonces a mí no me parece que esto sea una situación a la que debamos estar acostumbrados, punto uno. Pero también punto dos, es cierto lo que dice Sebastián. Esto tampoco busquemos el cable chino como este chivo expiatorio, ¿cierto? Porque la verdad es que la situación que están denunciando desde la OPE es bastante más grave. No tiene que ver solo con el cable chino, son sino más que temas, también, dices tú. Claro, tiene que ver con la información parcial sobre el déficit fiscal, en particular con este asunto de las deudas pagadas, ¿cierto? De 55%, 92%, que llaman la atención. Tiene que ver también con el tema de la ley de amarre, que se trató un poco hace algún rato, pero que también surgió de la nada. Entonces, son situaciones que se van dando que efectivamente minan la confianza. ¿Pero tú crees que, por ejemplo, en el traspaso de Sebastián Piñera con la administración de Gabriel Boric, había mucha confianza? Por supuesto que no. Había habido roces, había habido un estallido social, hubo disputas ninguna denuncia enormes. De esta gravedad, ninguna denuncia de esta gravedad. Por supuesto que hubo funcionarios que la administración entrante consideraba que se estaban dejando amarrados, todo eso hubo. Lo que pasa es que hubo una visión de Estado. De ambos. No hay hoy día esa visión de Estado. Pero por supuesto que no, por supuesto que hubo una visión de Estado de la administración entrante y de la saliente de darle una continuidad republicana e institucional al cambio de mando y no hacer escándalos de última hora. Esas son decisiones. Por supuesto que el gobierno entrante tenía
una lista de reclamos respecto del gobierno saliente, pero eso es evidente. Entonces yo creo que ahí priman una visiones de Estado y de no estar haciendo este tipo de espectáculos una semana antes del cambio de mando, cuando los temas relevantes... Yo te sigo, Pedro. Tú puedes tener, digamos, la OPE o el gobierno entrante, una serie de reclamos respecto del gobierno que es saliente, por supuesto, pero hay en la escala de problemas hay un problema mayúsculo que es una disputa hegemónica global y la estrategia de Chile en ella. Y vamos a hablar al tiro de eso en todo caso. Ese para mí es el tema de fondo también. Claro, y ese es el punto central de esta Pero con discusión. estas polémicas se borra ese punto central. Pierina, dime un caso tan relevante como poner en disputa las relaciones comerciales con nuestros dos principales socios estratégicos. Dime un caso que fuera igual de relevante el cambio de mando de Boric y Piñera. Pero si no están en... Eso no lo está poniendo Chile, eso lo está poniendo Estados Unidos. Pero, y Chile tiene que tener una estrategia. Pero ¿cuál fue la...? Bueno, tiene versiones, digamos, encontradas, pero ¿cuál fue la explicación que dio el ministro Muñoz para caducar el decreto? Porque puede tener... Pero eso Primero el error de tipeo, que fue, de hecho... Ahora lo corrigió. Y lo corrigió y dijo que fue la injerencia de Estados Unidos. Sí, pero Pedro, eso no se de que fue discute la en la prensa, recomendación. eso se discute en las reuniones. Pero ahora lo estamos discutiendo en la prensa, precisamente porque no hubo reunión. Mira, cuando hay temas delicados, sobre todo en las relaciones geopolíticas, y se nos tomamos esto en serio, por supuesto que el ministro Muñoz no iba a estar haciendo estas explicaciones abiertamente ante la prensa. ¿Y dónde las tiene que hacer? 8 reuniones bilaterales hubo. Pedro, 8 reuniones bilaterales tú antes de que explotara. que en términos de seguridad nacional y de políticas de Estado, tú no tienes a los subsecretarios y a los ministros diciendo hemos recibido una amenaza de Estados Unidos. No, eso se trata con lo delicado que es. Pierina, esto está pasando desde enero de este año. Es que eso te iba a preguntar, Pierina. ¿El gobierno pudo haber manejado este tema de otra forma para evitar que escalara a estos niveles? No, yo creo que hubiera escalado igual porque hay una voluntad del gobierno entrante de hacer de esto un punto. ¿ya? Entonces yo creo que... O sea, hay una estrategia. Pero por supuesto, no hay que ser, digamos, doctor en nada para darse cuenta de que hay una estrategia. Es que Mara Cedini planteaba hoy día algo parecido. Si decía que el gobierno estaba tratando de pasar gato por liebre. Pregúntenle a Mara Cedini o pregúntenle a Kast, ¿cuál es la estrategia geopolítica de este gobierno? ¿Qué es lo que va a hacer en la disputa de hegemonías que estamos presenciando? ¿Cuál crees tú que es esa estrategia? Yo creo que no tienen estrategia y que la estrategia va a ser naturalmente, ¿cierto?, aliarse de manera acrítica a las presiones de Estados Unidos. Y eso puede tener para Chile enormes costos. China es nuestro principal socio comercial, China es una potencia en ascenso, Estados Unidos es una potencia en decadencia. Lamentablemente, cuando el mundo se enfrenta a este escenario, potencias en decadencia y potencias en ascenso, las dos últimas veces que eso ocurrió, tuvimos 2 guerras mundiales. Entonces yo creo que de eso debiéramos estar conversando y no de quién llamó primero, corta tú, corta yo. Esto es realmente... No, en eso vamos estamos a hablar de acuerdo. de eso pronto. No estamos hablando de quién un último corta punto tú. sobre este tema. Sí, no estamos hablando de corta tú, corta yo. Estamos hablando de algo que es mucho más grave a mi entender, ¿cierto? Que tiene que ver con esta estrategia o estas visiones de Estado en la política internacional. Claramente el presidente Kast entrante tiene una estrategia. Eso, como tú dices, no es necesario ser doctor. Así como también la tenía el presidente Boric. Por algo llama, digamos, un par de días antes de su punto de prensa. Y para cerrar este tema, a tu juicio, ¿acá hubo una intencionalidad de parte del gobierno actual de dejar como este problema, digamos, en torno al proyecto del cable submarino chino o no? ¿Fue más bien la forma en la que se manejó nada más? Es que yo yo voy a asumir buena fe en todo esto. Ajá. Yo en verdad voy a asumir buena fe. Lo único que yo estoy diciendo es que se hizo mal la pega. Y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pues estamos conversando acá este tema porque se hizo mal la pega. Esta reunión debiese haber pasado mucho antes. Como dije, hubo un montón de reuniones bilaterales entre que se conocía este conflicto y la gravedad del conflicto, porque el ministro Muñoz lo que dice en el Congreso es que se conocía la gravedad del conflicto, con llamada incluso el secretario de Estado, como tú decías, ¿cierto?, Michael Cossack. Sí. Y aún así, en la reunión bilateral con el ministro de Ranch, no lo menciona. Entonces, en la reunión de Relaciones Exteriores se menciona el tema en 2 minutos, dicen desde la OPE, en una reunión de 300 minutos, menos del 1% a un tema que, como dice Pierina, es tan delicado. Y yo creo que si vamos a hablar de política internacional, acá tenemos que tener en cuenta que fue precisamente este gobierno el que transformó la política internacional en un asunto de gobierno y no en un asunto de Estado. Y yo creo que en esa línea la vara está bien baja para el presidente entrante. Vamos a hablar de eso en minutos, porque tenemos que ir a una pausa. Estamos con Pierina Ferretti y Pedro Fierro aquí en Voces del Poder. Nos vamos a ir a un corte a esta hora de la mañana. 3 minutos faltan para las 10. Seguimos conversando en nuestro panel de esta mañana. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM.
Ya estamos de vuelta junto a Pierina Ferretti y Pedro Fierro. Estamos en nuestro panel Voces del Poder de esta mañana, día miércoles 4 de marzo. Hablemos de el escenario internacional, ¿no? Que es el tema de fondo precisamente detrás de toda esta controversia en torno al cable submarino chino y de las decisiones que va a tener que tomar el próximo gobierno fundamentalmente en torno a este tema. Hoy día el Mercurio trae una noticia bien interesante en el Cuerpo B, en Economía y Negocios, sobre otra controversia entre una constructora china que está a cargo de la concesión de la carretera entre Talca y Chillán, concesión que fue adjudicada el año 2021, pero hay discrepancias con el Estado y con el MOP en particular por la forma en la que se ha llevado adelante la construcción, por la falta de información, los tiempos, el plazo, etcétera. El asunto es que están enfrentados en una demanda de 140 millones de dólares que está exigiendo la concesionaria y el MOP, por el contrario, pide ejecutar la boleta de garantía por 70 millones de dólares. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque es otro caso más donde se enfrenta, digamos, los intereses de una empresa china con los del Estado de Chile. Y en torno al cable submarino la decisión pasa por algo similar también, con otros ribetes más estratégicos quizás, pero bien importante. Pierina, ¿cómo ves el escenario que tiene el gobierno entrante para zanjar estos asuntos? El gobierno entrante tiene un escenario súper desafiante porque le va a tocar, digamos, una crisis agravada en el orden geopolítico o en el desorden geopolítico. ¿Ya? Cuando eso ocurre, países pequeños como el nuestro, digamos, se ven muy presionados por las potencias en disputa, ¿cierto?, a alinearse. Sí. Y eso está ocurriendo ya, está ocurriendo con las presiones que Estados Unidos está ejerciendo sobre Chile a propósito del cable, porque Estados Unidos está tratando como pueda de evitar que China siga penetrando América Latina, ¿cierto? Ya con, no sé, con inversiones gigantescas. Pensemos en el puerto de Chancay, en el Perú, y está tomando, digamos, unas iniciativas estratégicas, ya no solo comerciales, ¿sí?, sino no solo de exportar hacia América Latina sus productos y instalarlos, sino de construir infraestructura estratégica, como pueden ser los puertos, como pueden ser estos cables submarinos de fibra óptica que son esenciales para el comercio internacional y para la economía digital. Y ahí me parece que Chile no, por supuesto, no puede desarrollar una estrategia en solitario. O sea, un país como el nuestro solo no tiene ningún peso en el concierto internacional. Creo que ahí la única estrategia posible es una estrategia regional, pero no veo, la verdad, al presidente electo en esa disposición. Y no veo otros mandatarios de la región en esa disposición. Javier Milei no está en esa disposición, el presidente Noboa en Ecuador no está en esa disposición, no sé qué irá a pasar en Perú con su crisis institucional. Sí. Creo que los grandes líderes para enfrentar este momento geopolítico con una perspectiva regional son el presidente Lula y la presidenta Sheinbaum en México, que tiene además la suerte y la desgracia de compartir una frontera extensísima con Estados Unidos, lo que también impide su completa, digamos, autonomía y libertad en estas decisiones. Yo creo que el gobierno entrante tiene muchos desafíos, pero no tengo mayores expectativas, no tengo expectativas positivas, la verdad, por las muestras que hemos visto. No sé si ustedes han escuchado alguna declaración de algún dirigente del próximo gobierno respecto a la injerencia de Estados Unidos en la política interna. Ninguna. Hasta ahora me parece ninguna, ¿no? Una pésima señal. Yo creo que cualquier presidente, sea cual sea su color político, ante una agresión de esa naturaleza, si no se manifiesta, a mí me parece humillante, me parece muy decepcionante, y creo que no es una buena señal para lo que viene en política exterior. Pedro, ¿cómo ves tú este asunto, este escenario? Yo lo veo igual de complejo, pero me llama la atención igual el marco, ¿cierto?, con el que pone esta situación, porque efectivamente da lo mismo si aquí hay un gobierno de izquierda o de derecha, estas son políticas de Estado. Pero todos los que mencionas, digamos, que están haciendo buenas políticas de Estado en términos internacionales son los gobiernos de izquierda, al parecer. Podría haber de derecha y me encantaría, pero no lo veo. Tú no los ves. No veo esa política. Claro, lo único que ves son los de izquierda. Pero dime cómo han fortalecido la estrategia regional gobiernos de derecha. Yo Muéstrame creo, un ejemplo. Milei, Noboa. Yo creo cómo la han desfavorecido. O sea, yo creo que el presidente Boric, en este caso, insisto, del cual tengo la mejor opinión personal, se ha equivocado tajantemente en cómo enfrentar esta situación, en la visión en la que ha promovido. O sea, todas las disputas que ha tenido en términos internacionales tienen que ver con temas de izquierdas y derechas. Tienen que ver con el no saludo, ¿cierto?, a Javier Milei, con los tuiteos en contra de Donald Trump,
tienen que ver con la designación, ¿cierto?, de este apoyo a Michelle Bachelet con Brasil y México, dos gobiernos de izquierda. Entonces, si acá vamos a hablar de una visión de Estado realmente, bueno, entonces tengámosla. Yo creo que ese va a ser el desafío de este gobierno, de hecho, de tratar de seguir la historia de Chile, que básicamente es una historia de neutralidad, es una historia de prudencia y de moderación. Pero José Antonio Cast este fin de semana va a estar en Miami, Y vamos a ver reunido qué con va a decir Donald en Trump Miami. y con el resto de los Y países yo creo que gobernados por derecha. yo creo que eso va a ser bien decisivo. Vamos a ver qué es lo que dice ahí. Es bien decisivo que vaya. Pero es una Es bien señal decisivo ya, que Pedro, vaya. Es bien Pedro. ¿Cómo decisivo que interpretas vaya, tú y es esa una señal mala el que señal vaya que hacia vaya. allá? Porque podría haberse excusado de alguna forma, quizás haber dicho, mire, estamos muy cerca del cambio de mando. O Sí, la parecía una verdad- señal como de acercamiento clara a Donald Sí, Trump. y la verdad es que yo no tengo mayor problema en que el presidente Boric participe de las reuniones con sus amigos de Brasil y de México, como tampoco tengo ninguna aprehensión. De hecho, yo creo que la ciudadanía tampoco las tiene. O sea, la visita a El Salvador fue súper bien valorada, pese a todos los problemas internos que yo puedo tener por la ciudadanía. Es que ¿cierto? Nayib Bukele está muy bien evaluado por la ciudadanía chilena. También. Entonces, a mí me da la impresión de que eso no es problema. Para mí el problema es lo que vaya a decir allí. ¿Ya? Y llama la atención, ¿cierto? Porque está todo esto de que no podemos ser lacayos de Donald Trump. Y que es cierto, o sea, el senador Núñez sostenía esto de que el presidente Kast era un lacayo del imperialismo, pero fue precisamente el ministro Muñoz de este gobierno el que tomó una decisión relevante por recomendación de Michael Cossack. No fue todavía José Antonio Kast. Que yo creo que Querida. acá José Antonio Kast no es cualquier ciudadano, es el presidente electo. Entiendo que el presidente y los presidentes de los países son los que tienen que, antes que nadie, defender la soberanía de sus países, y la soberanía es la capacidad de tomar decisiones libre y autónomamente sin presiones externas. El retiro de las visas a los funcionarios chilenos es una agresión en términos diplomáticos, no es cualquier cosa. Que el presidente electo acuda a una reunión, a un país, y con un presidente que ha agredido a su país, porque eso es el lenguaje diplomático, lo que ha pasado, a mí me parece una falta de respeto a la nación y una señal muy negativa respecto a cuál es su postura como presidente ante la agresión que ha recibido. Imagínate que tú estás visitando a un país que te agredió diplomáticamente. Eso es el peso. Pierina, acá la José situación- Antonio Kast no es un ciudadano cualquiera. Absolutamente, Entonces, pero pero Pierina, hay- agredió... Estados Unidos agredió a Chile. Si no, tenemos acuerdo en eso. Según el ministro de Transporte, 7 ciberataques de parte de China se fueron denunciados y por eso, digamos, caducaron el decreto. Yo te estoy hablando de la agresión. Por eso, pero yo no voy a sugerir que se corten relaciones con China, ni de que el presidente vaya a China para tratar Nadie tal o cual está tema. diciendo eso. Estoy diciendo que el presidente electo está No debía pasándose ir a por Estados alto Unidos. que Estados Unidos agredió diplomáticamente a Y- Chile. y- Y él es y- el presidente de Chile. Por eso, pero a mí me da la impresión de que esta situación es bastante más compleja, como tú dices, en relaciones internacionales. No Pero se José trata de Antonio Cast cortar- debería haber condenado, por ejemplo, esa sanción que impuso Estados Unidos al ministro Muñoz. Yo lo hubiese condenado. Y debería haberlo hecho José Antonio Cast. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero en ningún caso voy a sugerir que el presidente José Antonio Cast no pueda ir a Estados Unidos. No digo que no puede ir a Estados Unidos, pero es una como señal tampoco voy cuando va a sugerir- Estados por Unidos eso, a como reunirse pero también es con... una señal ir a China cuando están con ciberataques hacia nuestro país. Entonces, Todo el y mundo va a tampoco voy China. sugerir- por O eso. sea, de hecho, Y por eso- el futuro ministro de Defensa, Por eso te su estoy diciendo. estudio de abogado fue el que, digamos, gestionó la constitución de la empresa china en Chile. Eso mismo te estoy Entonces, diciendo. Son relaciones que no se pueden denigrar. Pero ahora Kast es presidente, entonces esa es la Lo diferencia. mismo, yo no voy a Esa es la estar en diferencia. contra de que Kast vaya ni a China ni a Estados Unidos. Me parece que son dos aliados comerciales de los más importantes que tiene nuestro país y que las relaciones que tenemos que tener con ellos tienen que ser maduras, relaciones prudentes, relaciones moderadas. Pero todo parece indicar que Chile efectivamente va a estar mucho más cerca de Donald Trump y del gobierno de Estados Unidos en el próximo gobierno. Eso parece indicar. O sea, basta leer la declaración que sacaron por los bombardeos a Irán. Completamente fuera... A mí Respaldando el ataque. A mí me Correcto. parece que eso va a ser una decisión que van a tener que tomar y que va a ser extremadamente compleja, porque hoy en día también en la opinión pública está bastante dividida el apoyo de Estados Unidos a China. O sea, Pero es que Eso la- mostraba una es- encuesta esta semana. Claro, ¿sí? Claro, o sea, de pero hecho- las relaciones de Estado no dependen de la opinión pública, porque la opinión pública es variable. Entonces tú no puedes decir,
bueno, yo no voy a condenar los bombardeos a Irán porque, bueno, la opinión está dividida. Eso fue una violación al derecho internacional. Estamos hablando de las decisiones complejas que va a tener que tomar el presidente Kast. Y también como fue complejo para su minuto las declaraciones de Boric en tema de Venezuela, en el tema de Nicaragua y etcétera. Y obvio que en estas relaciones, aunque sean en políticas de Estado, siempre la opinión pública tiene algo que decir. Ahora, Pierina, ¿es posible mantener esta idea del no alineamiento que ha guiado el trabajo de la Cancillería en los últimos años o décadas en el contexto de ahora? Porque hoy día el escenario es tan distinto y es una guerra fría que tiene, digamos, harta evidencia de enfrentamientos directos entre China y Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos va a tratar de estrangular a los países latinoamericanos para que se alineen y para que se vaya desescalando la presencia china en el continente, lo que va a ser muy difícil porque económicamente China ha penetrado este continente, digamos, y con inversiones que, sí, claro, digamos, otros inversionistas no harían. ¿Quién está construyendo puertos, digamos, carreteras? Entonces, me parece que cualquier posibilidad de tener autonomía o relativa autonomía pasa por tener una estrategia regional. Nuestros países son muy chicos y, digamos, no tienen la capacidad de sostener políticas que desafíen el orden global, una posición de no alineamiento, si es que no hay al menos, digamos, una coordinación a nivel regional que nos dé fuerza, si no, imagínate, somos... Los países medianos, como dijo el primer ministro de Canadá en un discurso hace un tiempo. Los países medianos. Pierina Ferretti con nosotros, Pedro Fierro nos han acompañado esta mañana en Voces del Poder. Gracias, Pedro. Gracias, Pierina. Gracias por haber venido. Que tengan un muy buen día. Nos vamos a ir a la pausa. 20 grados 7 décimas, 10 de la mañana con 10 minutos. La temperatura máxima hoy día acá en Santiago llegará a los 32 grados. Una tarde calurosa, pero son breves, son momentos de alta temperatura en la capital. En la zona centro se esperan cielos parcialmente cubiertos. Es parte de lo que trae el pronóstico de la Dirección Meteorológica. Nos vamos al corte y ya seguimos con más.